Dolarizar y medidas, temas en conflicto que analiza Alfredo Blanco. ¿Qué tal, Alfredito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo andás? Voy a hacer un breve comentario de las medidas porque quiero después decir una cosa sobre este tema de la dolarización. Sí. Sobre las medidas, bonos para empleados públicos, privados, para los jubilados con mínima, algún beneficio para los monotributistas, para la ampliación para la gente que tiene AUH, etcétera, etcétera. Bueno, está claro que son todas medidas. Es muy particular porque el gobierno dice, tomamos todas estas medidas para compensar el impacto que ha tenido en precios la devaluación que nos obligó a hacer el Fondo Monetario Internacional. Es una cosa increíble porque además de que Massa había dicho jamás vamos a devaluar, o que habían dicho entre el fondo y la mesa de los argentinos, nuestra prioridad es la mesa de los argentinos, bueno, lo concreto que arreglaron ese viernes, que el staff report del fondo fuera elevado para que lo trate el directorio, lo aprobaron y dijeron, bueno, yo el lunes devalúo, pero no me haga devaluar antes de las elecciones. Esa es cosa, yo creo que en eso es como que la figura del ministro, yo he dicho muchas veces que es muy difícil para él ser ministro y candidato, pero es casi poco serio. No es difícil ser las dos cosas. Las dos cosas es casi imposible, ¿no? Es imposible. Bueno, Juan Carlos de Pablo suele decir que en campaña no hay que creerle las cosas que dicen de economía a los candidatos. El problema es que este candidato es el ministro, además. Claro. O sea que es todavía un poco más complejo. Pero digo, todas esas medidas que se adoptaron y que seguramente van a generar, de hecho ya hay algunas reacciones, por ejemplo, de las empresas que se ven enfrentadas con cierta dificultad para afrontar el pago de los bonos. En particular, la pequeña y mediana empresa. En particular creo que las empresas más chicas. Además es bastante asimétrico porque, por ejemplo, los rubros que están con la paritaria abierta, lo más probable es que incluyan los bonos dentro de la actualización. Así es. Y el que la cerró hace 15 días no va a poder hacerlo. En fin, eso genera, digamos, algunas complicaciones. Y además está claro que son todas medidas que son adoptadas con una dosis de improvisación importante. Fíjate, yo esta mañana le escuchaba a la ministra de Trabajo, una señora que se llama Kelly, creo. Kelly Olmos. Perdón, Kelly Olmos. Kelly Olmos. Y yo digo, ¿por qué habla sobre el tema del tipo de cambio? No tiene la más mínima idea. Bueno, lo primero que dijo fue, porque le preguntaron, bueno, el jubilado que recibe el bono no puede comprar dólares, ni contado con liqui, ni dólares en la bolsa. No ni puede comprar los medicamentos, jubilado. Claro, yo digo, ella pensará que alguien que cobra la mínima, ¿cuántas personas que cobran la mínima van a poder dolarizar su cartera? Una cosa, bueno. Pero dejando de lado todo eso, las medidas que nadie podría discutir de que hace falta compensar el problema que ha generado la devaluación al pasar tan rápidamente a precios. Nosotros dijimos el martes pasado, esta devaluación en 2 meses, el 22% devaluado ya se lo va a haber consumido la inflación. Nadie discute eso. Lo que sucede es que adoptadas así las medidas, lo que va a ocurrir en realidad es que, aparte de estos problemas que hemos mencionado, lo que va a ocurrir es que van a terminar alimentando todavía presiones inflacionarias en algunos casos. 0,5 del PBI. Bueno, es más o menos, sí, es un poquito menos del 0,5 del PBI el cálculo que ha hecho el gobierno, lo cual obviamente hace pensar que después de las elecciones el ajuste va a tener que ser todavía más fuerte porque en la aprobación de la última revisión del acuerdo de facilidad extendida con el fondo, en realidad el fondo dijo el objetivo de déficit, de déficit del sector público, se mantiene la meta. Entonces, digamos, realmente va a tener que ser un ajuste bastante fuerte. Ajuste que viene haciendo, más allá de lo discursivo, se viene, la otra vez mencionamos, por ejemplo, el caso de jubilados y pensionados, en fin. Entonces, todas esas medidas, digo, de todas ellas podríamos analizarlo una por una, pero todas ellas son, bueno, medidas como parches ante esta realidad tan compleja que estamos afrontando. Entonces, decime que te digo una cosa mirando para adelante. Todo el mundo habla de la dolarización, ¿no? Mi impresión es que la discusión sobre la dolarización confunde algunos conceptos. Porque yo a veces escucho gente hablar de la dolarización, incluso algunos colegas, y no se sabe bien si están hablando de dolarizar la economía, de caminar hacia una economía bimonetaria o a una cosa parecida a la convertibilidad de los 90. Las tres cosas son diferentes, tienen algunos puntos en común, requieren condiciones iniciales distintas. La dolarización es que en algún momento
el Estado dice, a partir de tal fecha y durante tal periodo, digamos, hay variantes, vamos a transformar todo lo que está en moneda doméstica, es decir, en pesos, lo vamos a transformar en dólares. Sí, pero hay que traerlo Hay que dólares. discutir ahí cuál es el tipo de cambio, después decimos una cosa de esa. Pero digamos, es básicamente eso, ¿no? Que no tiene que ver con que al mismo tiempo se dice, no, bueno, ya nos estamos dolarizando, vamos a caminar una economía bimonetaria, porque esa otra opción es decir, bueno, desde el lunes vamos a modificar las normas que en estos momentos teóricamente prohíben las transacciones en moneda extranjera, en particular en dólares, digamos. Entonces voy a hacer el cambio del marco jurídico necesario para que se pueda operar en dólares. Eso traerá otros problemas o otros desafíos, ya volvemos sobre eso. Y la tercera cuestión, que es la de la convertibilidad, que es un esquema de tipo de cambio fijo respaldado en la moneda extranjera, que es lo que hizo la convertibilidad de Cavallo en los 90, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué digo que las condiciones obviamente son diferentes? Mira, vamos a lo de la dolarización, que al principio uno de los candidatos, el candidato Milei, planteó como diciendo, yo llego el lunes, cierro el Banco Central, dolarizo. Incluso hubo gente que decía, bueno, empezaremos a ganar en dólares. Cosa que en ese caso sería cierto, pero habría que saber cuánto va a ganar en dólares, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí empieza una discusión que es sobre las condiciones iniciales. Además, dentro del equipo que trabaja eso con el candidato Milei, hay más de una mirada, porque no es la misma mirada la que tiene Ocampo, uno de los inspiradores de la dolarización, que la que tiene Carlos Rodríguez, un ex fundador y rector de UCEMA, claro, de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos. No es la misma, ¿eh? Una cosa es ver qué voy a hacer con los bonos que están en poder del central en vez de buscar dólares, en fin. Pero dejando de lado eso, digamos, lo que está claro que si yo voy a dolarizar en algún momento, o usando bonos, o que alguien me lo prestó, de alguna manera, o que logré que los argentinos reingresen todos los dólares, en fin, digamos, necesito tener la posibilidad de cambiarlo. ¿A cuánto cambio los pesos? Entonces, si vos te fijas esta semana en la hoja del Banco Central, las reservas brutas que tiene el Banco Central son aproximadamente, digamos, el día 24, lo tomé acá antes de venir, son 28.900 millones de dólares. Esas son las reservas brutas, ¿no? Pero bueno, la base monetaria más las LELIQ, es decir, la base monetaria y la cantidad de dinero que tiene la economía, más las LELIQ, que son esos títulos que el central le coloca a los bonos para esterilizar dinero, esos que el presidente Fernández había dicho que no iban a existir más porque con los intereses de las LELIQ le iban a aumentar los jubilados, y que ahora son aproximadamente, digamos, el número es aproximadamente 14 billones, las LELIQ. Si vos sumas los 14 billones de las LELIQ más 6 billones y medio que debe ser la base monetaria, recuerdo, billones, estoy diciendo con B, es decir, que es 12 ceros, un billón es un 1 de 12 ceros. Bueno, si yo comparo, las reservas brutas fueran todas netas y líquidas, esos 28.000 billones, digamos, para cancelar, y quisiéramos cancelar todo, que no necesariamente hay que hacer eso, pero hagamos ese ejercicio, el tipo de cambio sería 700. Ahora, cuando mirás con un poco más de cuidado las reservas, y vos recién mencionaste el staff report del fondo, el fondo ahí ha puesto que cuando ellos analizaron, las reservas que tenía Argentina eran, las netas, eran 10.000 millones, sí, ¿no? Y las líquidas, 14.000 millones, pero negativas. ¿Ah? O sea que yo tendría que conseguir, por lo menos, cerrar eso. La propuesta del fondo es que acumule reservas hasta fin de año y no va a alcanzar a cubrir las reservas negativas. Pero bueno, pero ¿qué digo? Supongamos que yo dijera, bueno, pensemos que conseguimos, después de muchas maniobras, 15.000 millones para hacer la dolarización. Es decir, más allá de las reservas negativas, 15.000 millones. Bueno, obviamente, si conseguimos 15.000 millones, contra esa base monetaria más esas LELIQ, el tipo de cambio sería 1.350. Entonces quiere decir que habría un salto cambiario, digamos, impresionante. Ese es un problema que quienes hablan de la dolarización deberán estudiar. Y yo diría, la gente que me parece más formada y que forma parte del equipo de Milei, en este caso una egresada de nuestra Escuela de Economía, Diana Mondino, en general ahora dice, bueno, es un proceso que vamos a ir viendo y vamos a ir caminando hacia la dolarización, ¿no? Entonces, ese es un problema. Da la impresión que
el candidato que ha ganado, no ha ganado, porque ha sacado más votos, digamos, sí, en las primarias, va a tener que ir morigerando digamos, lo drástico de las medidas que está proponiendo. Teorema de Baglini. El teorema de Baglini. Lo que proponen, por ejemplo, dice, bueno, esto se podría solucionar si nosotros damos un perdón fiscal, estímulo suficiente para que los 200, 300, 400 mil millones de dólares que están fuera del sistema y que pertenecen a residentes argentinos estén aquí en el colchón, en la caja de seguridad o afuera. Y suponiendo que se cree ese perdón fiscal, bueno, ahí hay otros temas que tendrían que discutir con cuidado, porque la entrada de ese monto, supongamos que si lograra una parte de eso, genera otro impacto, que es un impacto sobre el tipo de cambio. Es decir, tiende a apreciarse el tipo de cambio doméstico, entonces empieza a haber problemas que empieza a haber atraso cambiario. O sea, eso es otra cuestión que requiere un cuidado, un estudio significativo. Los que piensan que puede haber una convertibilidad tienen un problema parecido al problema que tenemos cuando hablamos de la dolarización. La convertibilidad dijo, mire, cada peso que se emita va a ser como consecuencia de que entró $1, la relación era 1 a 1 en ese momento, pero además hay que recordar que esa relación 1 a 1 que se estableció fue después que se dejó el austral haciendo una devaluación respecto de lo que era el tipo de cambio del austral, ¿no? Sí. Entonces digo, ¿por qué digamos, digo esto? Digo esto porque me da la impresión que el debate, si se va a debatir de economía para decidir el voto, yo creo que la gente no toma en cuenta eso, o no toma en cuenta centralmente eso, pero si se va a debatir, debería haber un esfuerzo en la profesión por hacer un debate, digamos, lo más racional posible. Porque si no, son consignas, por supuesto que el voto responde al emotivo probablemente, pero lo que tenemos que pensar que tenemos de acá, la transición hasta esas elecciones, y faltan 50 días creo, Sí. Para Argentina es largo plazo. Es decir, porque todos los días, digamos, hay situaciones que muestran que la performance macroeconómica argentina y los riesgos de caminar hacia una situación de crisis más profunda son altos. Vos sabés que yo nunca he dicho que, en época que algunos colegas decían que caminábamos para la hiperinflación, yo siempre decía que los instrumentos del central daban para que eso no ocurriera. Ahora estamos en un régimen de inflación muy alta, ¿no es cierto? No estamos en hiper, un régimen muy alto. Ahora, el gobierno debería tener mucho cuidado en que eso no se vaya a derivar, sí, en un proceso en que la tasa de inflación se espiralice, desaparezcan todas las cualidades del dinero y estemos en ese fenómeno que tiene un costo tan grande para la sociedad como es la hiper, ¿no? Vamos a ver qué sucede. La impresión que yo tengo es, el gobierno puede hacer poco y nada, más allá de buscar votos, digamos, digo en términos de la economía, poco y nada, y la oposición por ahora da la impresión que no tiene muy afinado cuál es la propuesta económica. No se conoce la de Melconian, por ejemplo. Bueno, seguramente este jueves, en Córdoba, acabo de recibir la invitación, va a estar Melconian en un hotel, probablemente ahí diga algo de lo que él cree que va a hacer, si es que es ministro, si es que gana Patricia Bullrich. Alfredito, ¿nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Ya vamos a conocer el proyecto de Melconian y hablaremos vamos a comentar un poco de eso. lo que va a decir Melconian el jueves. Nos vemos la semana que viene.